Listo, ¿sí observan la pantalla? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta unidad 3 que hace referencia a lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación en los procesos de extensión. Para ello nos vamos a enfocar en un tema muy importante que son los medios de comunicación y cómo a través de todo el proceso que adelantamos en nuestro acercamiento con las comunidades, pues esta parte del uso de los medios de comunicación es fundamental. Entonces, vamos a, primero que todo, hacer un recorderis de lo que es los medios de comunicación, la importancia de la comunicación, pero también como en extensión, si bien es cierto, desde la misma fundamentación y de lo que nosotros resaltamos como su definición, se encuentra inmerso todo este componente de la comunicación. Entonces vamos a empezar hablando de los medios de comunicación considerados como aquellos que nos permiten poder relacionarnos, ¿no es cierto? Que permite también que los participantes puedan entrar en contacto con la información que es más relevante para cada una de las personas. Esto ya está muy estrechamente relacionado con ese tema que ustedes veían en educación permanente, en lo que es la andragogía, cuando se hablaba de la facilitación, de la mediación, cuando se habla de que un extensionista para poder ser un excelente extensionista, pues debe saber comunicarse también, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación muy estrecha entre lo que es la comunicación, la educación y la extensión. Es importante resaltar aquí que en este proceso, pues encontramos que la extensión rural, considerada como el proceso en el cual el extensionista y los actores eh, con quienes interactúa, pues tienen un fin, ¿no es cierto? Cada uno busca, digamos que una meta importante. El extensionista quiere compartir unos conocimientos, una tecnología con sus participantes que pueden ser productores, pequeños, medianos, grandes, que pueden ser administradores como tal de una empresa agropecuaria o pueden ser también técnicos de campo, jornaleros, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de personas que participan en este proceso. Y nosotros vamos a tener que identificar muy bien, bueno, a quién nos vamos a dirigir. Entonces pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, que por lo general nosotros vamos a tener más contacto, obviamente, pues con los productores, con adultos productores, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso en el cual el extensionista y los actores, los participantes con los cuales se interactúa, se hace a través de esa relación de integrar unos conocimientos respecto a un tema específico, que es nuestro tema, por ejemplo, lo que ustedes ya han seleccionado, sus temas ahora en silvopastoril. Y ese tema se va a compartir, ¿no es cierto? Y eso que se quiere compartir, pues tiene un fin, porque que conozcan de este proceso, que conozcan de cómo es un sistema, en este caso un silvopastoril, y que cómo se pueden apropiar de este. Entonces, siempre lo que se busca es una participación activa para que realmente a través de procesos muy organizativos, muy planificados, se pueda generar una transformación, un cambio, un desarrollo de la sociedad y se pueda dar una apropiación social del conocimiento. ¿Ya? Entonces, el carácter de la extensión es eminentemente educativo y se apoya en la comunicación para la acción. ¿Sí? Recordemos eso, que cuando hablamos de la extensión estamos hablando de un proceso que nosotros impartimos que es un proceso educativo y que la comunicación es fundamental, ¿ya? Dado que la comunicación es fundamental, entonces tenemos que conocer un poquito de estos aspectos, de cómo nosotros podemos afianzarnos en estos medios de comunicación para hacer más eficaz ese proceso y poder llegar de una manera más asertiva.
entonces al trabajo con los productores. Hay unas concepciones sobre la comunicación. Considerada entonces la comunicación como un acto de informar, de transmitir, de emitir, si ustedes lo buscan, y van a encontrar como una definición muy puntual y muy clara como esta. Sin embargo, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, está más relacionada como la comunicación que va en doble vía, ¿sí? Como aquel diálogo, ese intercambio, esa intención de compartir, de reciprocidad y de hallarse en correspondencia. Es poder generar para nosotros, es fundamental el diálogo, ¿no es cierto? Y ya hablábamos cuando se decía que la transferencia, por ejemplo, de tecnología es cuando usted lleva en un solo sentido, usted va a mostrar, a dar a conocer una innovación. Pero el proceso de extensión como tal implica la interrelación, el intercambio. Entonces la comunicación aquí es válida en doble vía, porque usted va a compartir unos conocimientos, si bien es cierto, bueno, conocimientos científicos importantes, pero también el productor puede compartir otros conocimientos con usted. ¿Sí? Entonces buscamos ese diálogo. ¿Cuáles son las características de una verdadera comunicación participativa? Entonces encontramos, miren, aquí resaltamos que para que se dé una comunicación participativa, el diálogo es fundamental. Es poder establecer ese intercambio de conocimientos, ¿no es cierto? Es la búsqueda común de aprendizajes, y también importante la voluntad de compartir experiencias y conocimientos, porque este es un proceso que debe permitir realmente ese acercamiento. Cuando logramos ese acercamiento, el poder interesarse en un tema específico, pues vamos a empezar a generar lo que llamamos la confianza. Y la confianza es fundamental para poder construir todo un proceso de apoyo, de intercambio que decimos, pero también para que los procesos tengan buenos resultados. Recordemos un poquito cómo son esos elementos de la acción comunicativa. Esto ya ustedes lo han visto hace muchos años atrás y ya saben cómo es este proceso, pero ¿para qué lo resaltamos aquí? Porque nosotros tenemos que considerar que tanto nosotros tenemos que conocer de un tema, cómo ese tema lo podemos abordar con un canal, ¿no es cierto?, de información, cómo nosotros en un contexto lo podemos hacer mucho más llamativo, ese tema lo podemos trabajar para que sea motivador para nuestros participantes. Entonces, si entendemos muy bien esto, vamos a lograr entonces aplicarlo utilizando diferentes técnicas y herramientas. O sea, el proceso, los elementos, esto es algo muy sencillo. Acuérdense que hay una fuente de esa información, está el emisor, hay una información que está codificada, pero que esta información, este mensaje a través de unos códigos, a través de un canal, pues puede ser recibida por este receptor acá, que va a decodificar este mensaje para tener un conocimiento, ¿no es cierto? Y este es un proceso de retroalimentación. Entonces hablamos que en un contexto, en una zona, en una región, hay muchos aspectos que determinan cómo se da esa comunicación, por la cercanía, por la confianza, por la misma cultura, por la misma tradición que existe. Entonces vamos a tener un transmisor, un destinatario, un mensaje que compartir y un lenguaje a través del cual también se puede compartir. Y esto también es cuando decimos nosotros ese mensaje va por un canal y ese canal puede ser como nosotros lo estructuremos, como nosotros pensemos que puede compartirse, ¿ya? Y aquí, por eso considerando esto y considerando lo que ustedes miraban, las modalidades perceptuales en la unidad 2, es poder conjugar estos aspectos y decir, bueno, yo voy a diseñar
una pieza de comunicación, un material para mis sesiones de taller, de capacitación, de tal manera que me sirva de verdad como una herramienta didáctica para poder llegar al productor. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando en la comunicación, o sea, ser nosotros unos muy buenos comunicadores, no solamente poder hablar, ¿no es cierto? Es también nosotros buscar como la mejor estrategia. Entonces, en este caso, nosotros nos apoyamos o contamos con unas ayudas audiovisuales que nos van a apoyar todo el proceso comunicativo dentro de la extensión. Y hay otras ayudas que también van a servir para nosotros generar todo este proceso de acercamiento. Es claro que en la vida diaria, en la vida cotidiana ya de los extensionistas, siempre vamos a mirar que se va a emplear el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico. Y que dependiendo de las personas con quienes estemos trabajando, pues vamos a ver qué es más representativo para ellos o cómo podemos integrar si nosotros solamente tal vez hablando, explicando es suficiente o es necesario que tengamos que escribir, ¿no es cierto?, que resaltar algunos aspectos o es necesario que visualmente a través de unas imágenes, a través de historietas, a través de unos, eh, digamos que rotafolios, es necesario poder explicar un tema. Entonces vamos a apoyarnos en diferentes medios de comunicación para poder trabajar mejor en este sentido. Y estos medios hoy en día pues han venido también avanzando, digamos que han venido cambiando y sobre todo en los últimos años se ha visto que con todo este tema de la tecnología pues ha surgido también diferentes medios que se apoyan en esta tecnología y ya la necesidad de entrar en este tema, pues a nivel de nuestro país también encontramos que se ha dado ya más fuerza a lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Y en extensión rural, pues es un punto de apoyo importantísimo contar, conocer y manejar lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto está reglamentado a nivel de nuestro país con la Ley 1341 de 2009, mediante la cual el Congreso de la República de Colombia define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas como TIC. Y a partir de esta, entonces, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones, pero aquí resaltamos un artículo, que es el artículo 6, donde es claramente definido lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación y se consideran como un conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticas, de aplicaciones, de redes, de medios que permiten la compilación, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión de información como voz, texto, video, imagen. Entonces, en esta definición de TIC miramos que realmente encierra muchas cosas. A veces cuando hablamos de las TIC, creemos que solamente son las aplicaciones o la red como tal, pero no, entra aquí, por eso dice un conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, o sea, todos esos materiales didácticos están aquí, están los audiovisuales, los videos que nosotros podamos generar, ¿no es cierto? Los software también y lógicamente las aplicaciones que hoy en día ya miramos que las aplicaciones también son muy importantes en este proceso. ¿Listo? Entonces tenemos que considerar que dentro de nuestro país existe ya entonces todo este aspecto que está, digamos, legalmente organizado y que también tiene una orientación importante para nosotros desde extensión, pues un punto de apoyo muy significativo. Cuando hablamos en extensión de poder realizar nuestro proceso, nuestro acompañamiento, nuestras tareas de extensionismo rural, y
Y cuando usamos las TIC, se dice que, pues para la comunicación, ¿no es cierto?, virtual o a distancia, se dice que estamos haciendo un proceso de e-extensión. La e-extensión es realizar acciones en tiempo real por Internet con un mayor número de participantes en forma simultánea haciendo el uso, ¿no es cierto?, de estas tecnologías de la innovación y de la comunicación. Entonces, de pronto, si en algún documento ustedes van a encontrar extensión, pues a eso es que se está haciendo referencia para que lo tengan en cuenta. En este orden de ideas que decimos de estos medios de comunicación, pues existe a nivel de extensión en nuestro país la Federación Nacional de Cafeteros. Ha trabajado mucho en la parte de extensión con el café. De hecho, han consolidado unos procesos muy importantes y personajes que han liderado este proceso de comunicación para compartir todos los avances que se dan a partir de las investigaciones con café. Está el profesor Yarumo, ustedes lo han de haber escuchado, de pronto lo han de haber visto, porque ha recorrido el país mostrando todas estas experiencias importantes alrededor del café. Entonces, aquí van a encontrar unas páginas para que las consulten, unos videos educativos del profesor Yarumo, que son unos ejemplos en este tema. De igual manera, hay en Internet, ustedes saben, diferentes plataformas donde vamos a encontrar información relacionada con estos medios de comunicación, con el uso de esto, por ejemplo, las aulas virtuales, aula virtual cafetera, tenemos en la plataforma Siembra, agroprecios, entonces ustedes van a encontrar información importante que está actualizada y que puede servir mucho para toma de decisiones en procesos productivos. Bueno, y para nosotros es necesario saber cómo diseñar una pieza de comunicación. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar un taller, entonces necesitamos invitar a nuestros participantes. Ya desde ahí, desde la misma invitación, tenemos que hacer un diseño, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestra invitación? Porque es clave y fundamental, porque si nosotros hacemos una muy buena invitación, bien organizada, desde ahí nos van a conocer y van a decir, bueno, no, sí, están, están organizando, miren, ya tienen hasta la misma invitación, ya está bien estructurada, bien llamativa, entonces se va a dar a conocer que ustedes pues tienen responsabilidad y respeto por el trabajo que se está haciendo, están dedicados, va a decir muchas cosas, ¿ya? Esa información también sirve mucho, esa pieza que ustedes diseñen, así sea una invitación, porque les va a permitir que la gente asista, que sepan a qué hora es la reunión, dónde, ¿no es cierto?, qué condiciones se tienen en ese espacio donde se va a realizar y si es necesario llevar algún tipo de material o algo para la sesión de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, desde lo que es lo mínimo hasta cosas mucho más grandes se pueden planificar muy bien y nos apoyamos entonces en estos aspectos de los medios de comunicación. Entonces vamos a ver qué tanto implican los medios para conocerlos y cómo los podemos utilizar. Bueno, partimos de por qué, de resaltar un poquito ese fundamento de la importancia de comunicarnos y de la importancia de compartir la información. Sabemos que dentro de los centros de investigación de las universidades se genera un conocimiento importante, ¿no es cierto?, a través de las investigaciones que duran muchos años, investigaciones que se realizan con una gran cantidad de inversión, no solamente de recursos humanos, sino también eh, recursos económicos, ¿no es cierto?, de la parte logística, y tiene unas implicaciones pues grandísimas en cuanto al uso y al tiempo de desarrollo de unas investigaciones importantes que muchas veces se publican y se publican en los artículos científicos, resultados que se publican en los papers, que van a estar en bibliotecas,
técnicas especializadas, excelente. Pero de esa información que se logra aquí, esos resultados, esos avances, ¿qué tanto de eso le llega al productor? ¿Y cómo vemos que eso, esas investigaciones, han generado un cambio, un desarrollo rural? Entonces, lo que miramos realmente es que hay una brecha, como un abismo, entre lo que es esa investigación y lo que realmente llega o lo que realmente se apropia en el campo. Y cada vez esta brecha es más grande, cada vez es más grande. Entonces es como una contradicción que existe. Decimos, bueno, pero si se investiga, se está avanzando, ustedes han escuchado de regalías que dan proyectos, muchos recursos para la investigación, miles de millones. Si se está avanzando en eso, entonces ¿por qué no vemos resultados? Antes lo que vemos es que este espacio aquí cada vez es más grande. ¿Sí? ¿Qué será lo que pasa? A ver, ayúdenme aquí. ¿Quién quiere participar? Jóvenes estudiantes, a ver. ¿Por qué será que realmente vemos que nos llega mayor apoyo, ¿no es cierto? Si hablamos de una tecnología importante, si hablamos de que hay variedades mejoradas, que hay procesos de fertilización más eficientes, ¿por qué es que realmente no se apropia por el productor eso? ¿Mm? ¿Quién participa? Adriana. ¿Está Adriana? Hola Adriana. Buenos días, profe. ¿Cómo está Adriana? Buenos días. A ver, ¿qué opina Adriana? ¿Por qué será que se presenta este problema? Pues es que en vez de como que hacer que la brecha se cierre, cada vez la abren más porque, o sea, no se dan charlas de las investigaciones que se están haciendo, o sea, no se da a conocer a los productores, a los agricultores de los avances que se tienen. Ujú. Ya, Adriana, gracias. ¿Quién le quiere apoyar lo que comenta Adriana? Pues bueno, el último caso de cosas que van por ese mismo lado, yo diría que es la corrupción aquí, ¿no? Porque si bien que mal, como nos lo dije hace un momento, la comunicación es lo que se ha tratado pues, de mejorar desde el 2009. Si no hay comunicación y menos ahora, pues con todo lo que se está viviendo de pandemia y eso, no llega como tal. Aparte de que hay muchas cosas que entre intermediarios se pierden para que no se realicen, digamos. Porque si bien hay muchas, digamos, como la agricultura convencional sigue manejando aún insumos, hay muchos estudios pues trabajos y investigaciones que ya se pueden realizar, no sé, unos compuestos más orgánicos, pero que la gente incluso ni los conoce, o si bien los conoce, no los hacen porque no les han dado una buena educación, o tal vez como en alguna de las unidades de manejo que hay un mal extensionismo, o se ejerce mal el extensionismo, y por eso la gente rural más que todo no se apropia de eso, ya que no lo conoce muy bien. Ya, Camilo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Tatiana. En cuanto a esta parte de la brecha que existe pues entre los centros de investigación y los productores, es necesario recalcar que las investigaciones muchas veces se hacen por aparte, casi nunca se consulta o se acerca al productor a preguntarle si esto es lo que realmente quiere o si esta variedad realmente la necesita o si él piensa que eso va a funcionar. Creo que esa es una de las fallas más grandes, no tener en cuenta a los agricultores como actores fundamentales en las investigaciones.
Muy bien, Tatiana, muchas gracias por su aporte. Sí. ¿Alguien estaba ahí también pendiente? Sí, profe. Adelante, Pues Andrés. lo que es importante, digamos, de la manera de los centros de investigación, como se expresan de manera científica, ¿no? Y ese lenguaje no lo transmiten, no dan la manera a que los productores o agricultores de la zona rural se den a entender o los capaciten en ese sentido. Ya, Entonces, por eso hay una brecha pues muy grande entre las dos partes. correcto. Sí, esto que han comentado ustedes de verdad es lo que estamos evidenciando. Hay una descontextualización, lo que comentan. Muchas veces las investigaciones se realizan, como dicen, eh, muy lejanas de la participación de un productor, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que está abriendo también la brecha, pero también cuando decimos que esas investigaciones que se realizan, pues deben llevarse, yo digo siempre, elevar a un nivel global de comprensión. ¿Por qué elevar? Porque realmente cuando hay un resultado, si se publica en un artículo, excelente. Quien tenga experiencia y conozca del tema, pues lo va a entender. Pero cuando el productor no puede tener acceso a esa información, sino que quiere ya cómo implementar, o sea, cuál fue el resultado, qué variedad es la más adecuada para época, por ejemplo, de sequía, ¿sí? ¿Cómo hago el manejo de la poda? Un manejo de poda tal vez, un manejo de una biomasa, una cobertura, ¿cómo se puede hacer para que tal vez sea más efectivo en esta época de sequía? Entonces, puntualmente, eso es lo que necesitamos que comprenda, pues si está en un artículo con toda esa información, no se va a entender muy bien, ¿no es cierto? Entonces toca llevarlo, yo digo, elevarlo a un nivel general de entendimiento para que se comprenda. Entonces, ese proceso es de mucha dedicación, de mucho trabajo y de mucho análisis para lograrlo. Entonces, realmente eso es de poderlo trabajar colaborativamente, apoyándose en todo, entonces, para poderlo realizar. Y observamos también muchas veces que en estos procesos, lo que comentaba alguno de los compañeros, se desconoce realmente lo que se quiere, lo que se necesita y las investigaciones no, en sus resultados no contribuyen a lo pertinente para cada región, ¿cierto? Igual lo vemos en los proyectos. Muchas veces a nivel nacional se hacen proyectos, se construyen proyectos y esos proyectos se hacen desde oficina. Son proyectos que lo hacen personas que a veces ni conocen la zona donde va a llegar ese proyecto. Entonces son muy descontextualizados. Entonces realmente son aspectos que cada vez va ampliando esto. Y además, otro aspecto que trabajamos descoordinadamente. Cada cual por su lado, cada institución por su lado, no vinculamos al gremio, no vinculamos a la comunidad en estos procesos, entonces es algo aislado y eso aislado pues igual demanda más recursos, más tiempo y no vemos un impacto. Entonces decimos, ¿cómo cerrar la brecha entre los centros de investigación, realmente esa información que llegue a los productores? Uno de los aspectos, y se recalca que es necesario formalizar las acciones de manera coordinada. Entonces, si de verdad nosotros hiciéramos un trabajo mucho más colaborativo, podríamos alcanzar unos resultados más significativos. Si realmente nosotros involucramos un poco más, por lo que decía alguien acá, en ese proceso de investigación también a los productores, pues las cosas podrían cambiar, ¿no es cierto? Si utilizamos los recursos que tiene una institución, más los que tiene otra institución, más los que tiene otra institución, para poder lograr algo puntual que ya se ha identificado, pues podríamos caminar entre todos y apoyarse. Entonces hay realmente aquí hay mucha necesidad de tender esto aquí un puente, algo que una esto, que realmente nos permita esa conexión. Entonces, ese es el reto
que las futuras generaciones, futuros profesionales como ustedes deben empezar a construir realmente ese puente que nos va a unir aquí. ¿Por qué? Porque entonces cuando ustedes desarrollen sus trabajos, que sean trabajos pertinentes y necesarios. ¿Sí? Cuando ustedes estructuren los proyectos, que sean proyectos que realmente van a contribuir. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en este orden de ideas que estamos diciendo, bueno, tenemos que también mejorar esa comunicación porque la brecha se está abriendo es por falta también de comunicación. Porque decimos, entre las mismas entidades ni sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entre los mismos investigadores ni sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, podemos nosotros avanzar más si realmente mejoramos nuestra comunicación. Así se da también estos procesos y la comunicación es vital, es importante. Existen entonces unos aspectos que nos van a ayudar a mejorar ese proceso de comunicación. Y más en este caso, por ejemplo, cuando tenemos unos temas específicos para compartir, ¿no es cierto? Entonces tenemos un mensaje claro. Si ese mensaje realmente lo organizamos, ese contenido, esa información aquí, que se nos convierte para nosotros en este proceso como un mensaje, si es claro, entonces vamos ya con un punto a favor. ¿Por qué? Porque entonces nos van a comprender muy bien lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Si ese mensaje es conciso, es preciso, ¿no es cierto? Entonces vamos con otro punto a favor. ¿Por qué? Porque entonces van a comprender mejor el mensaje. Si ese mensaje nosotros lo estructuramos de tal manera que lo hacemos de una forma muy concreta, focalizado a nuestra área de estudio, a nuestro contexto de vida, si lo orientamos muy bien considerando pues las horas, las características, ¿cierto? Entonces vamos a tener que este mensaje pues va a comprenderse mejor. Si ese mensaje es directo, entonces directo en el sentido en que realmente el mensaje pues llega. ¿Por qué? Porque ya hemos explorado anteriormente que eso es una necesidad, que en esa zona se requiere esa formación en ese tema, que realmente es pertinente porque se va a poder aplicar y va a mejorar muchas condiciones. Entonces, es un mensaje que realmente se va a apropiar y a la vez que sea algo pues creíble, ¿no es cierto? No podemos llegar con un mensaje con una información, con una tecnología, con un método que no se pueda desarrollar. Entonces, estos aspectos hay que considerarlos para poder nosotros tener una mayor efectividad dentro de lo que es compartir un mensaje en ese proceso de comunicación. Entonces, para lograrlo, se habla de que los medios de comunicación sirven como el soporte en los encuentros con los productores y no deben asumirse como la única vía para hacer extensión rural. ¿Sí? No es que esto sea lo único, no. Precisamente son ayudas que decíamos que nos van a contribuir, ¿no es cierto?, a lograr nuestro objetivo. Bueno, y aquí entonces nuestro reto es cómo diseñar una pieza de comunicación. Nosotros como extensionistas podemos hacerlo, sí, claro, que nos podemos apoyar en otros perfiles profesionales para hacer tal vez algo mucho más atractivo, con mayor tecnología, apoyarnos tal vez desde la parte incluso de diseño, ¿no es cierto? De diseño gráfico, de diseño industrial, de comunicación social, sí, claro, nos podemos apoyar con otros perfiles profesionales, pero la esencia de esto, la parte técnica del tema, de lo que queremos compartir, nosotros también lo podemos desarrollar y organizar. Entonces, hay 3 preguntas claves que nos van a orientar en diseñar una pieza de comunicación. La primera, ¿qué mensaje quiero compartir? Tener claridad de qué es lo que voy a compartir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy buscando? Segunda, ¿a quién me voy a dirigir?
Y la tercera, en qué condiciones voy a presentar el mensaje. Ejemplo. Entonces, si estamos hablando del tema de, dígame, a ver aquí de los que están en el grupo, Andrés Camilo, ¿qué tema le corresponde a usted dentro de su grupo de trabajo en la parte del trabajo práctico? ¿Cuál es el tema de ustedes, de su grupo? Sí, profe, ¿me repite? No le ¿Cuál escuché muy es, bien. cuál es el tema que ustedes tienen en su grupo del trabajo práctico? ¿Qué tema les Ah, corresponde? es banco de proteínas multipropósito. Listo, Andrés Camilo, muchas gracias. Banco de proteína multipropósito. Entonces, digamos que sobre ese tema ustedes van a trabajar capacitación. Entonces tienen un grupo de productores, digamos, de la zona de Cumbal, ¿no es cierto? Y van a capacitarlos sobre bancos de proteína multipropósito. Entonces, si los van a capacitar sobre esto y van a iniciar ese proceso, entonces van a iniciar ¿qué? Van a invitarlos, por ejemplo, a un taller, ¿sí? Que se va a realizar. Entonces, en Cumbal, ¿qué podemos decir? Se va a realizar en la escuela, en el salón comunal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, una invitación. ¿Se acuerdan que hicieron infografías con Canva? Entonces, con Canva usted puede hacer una tarjeta de invitación y decir, ¿qué mensaje quiero compartir ahí? Entonces, podría ser invitación a taller, entonces ahí ya coloca, ese es el mensaje, un taller de capacitación sobre bancos de proteína. ¿Sí? ¿A quién me voy a dirigir? Entonces está dirigido a qué? A productores de la vereda Loma Alta del municipio de Cumbal. ¿Sí? ¿En qué condiciones voy a presentar el mensaje? Entonces, esto ya es la parte de logística, del espacio, que dónde va a quedar. Entonces, en el centro, esto va a ser en el centro comunal, en el salón comunal de la vereda Loma Alta. ¿Ya? Y cuando yo voy a desarrollar eso, entonces yo tengo que tener en cuenta si hay luz, tengo que tener en cuenta si allá en el espacio, pues, por ejemplo, contamos con algunos servicios importantes, internet, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a elaborar una pieza, si sea una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta, basándome en esto, yo puedo hacer una tarjetita de invitación utilizando un Canva y les hago llegar a ellos para recordarles el día, la hora, el lugar donde van a trabajar. Entonces, eso es una pieza de comunicación. Pero yo puedo diseñar también otras piezas de comunicación. Yo puedo diseñar, tal vez podría organizar un video corto, ¿no es cierto? Muy cortico, a través del cual yo les puedo explicar qué son los bancos de proteína. ¿Sí? Y para eso también me apoyo de varias plataformas, de mi celular, de los servicios que tienen, y con eso puedo armar un buen videito súper corto de 1 minuto que me hable sobre los bancos de proteína. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso es una pieza de comunicación? Claro que sí. Entonces yo digo, ¿cuál es el mensaje que quiero compartir? ¿Qué son los bancos de proteína? Ese es mi mensaje. ¿Qué son? Es el tema que voy a hablar. ¿Qué son los bancos de proteína? ¿A quién me dirijo? Entonces, si estos son productores de la zona de Comal, pues, como son de allá de la zona, pues voy a tratar de, en mi video, que sea en zona similar o mostrar especies de la región, ¿no es cierto? Entonces tengo que saber a quién me voy a dirigir para que según eso estructurar bien mi video. ¿Ya? Y que ese video pues sea, no sea tan pesado, que lo pueda distribuir tal vez por WhatsApp, que lo pueda compartir fácilmente para que llegue a todos, ¿ya? O también tenerlo en cuenta que yo voy a hacer esto, ¿por qué? Porque se me facilita, porque lo puedo distribuir fácilmente por el celular,
Pero también si yo voy a presentarlo en un taller, pues porque allá hay luz, porque allá está una pantalla grande, un video bien y lo puedo proyectar. Entonces todos estos aspectos debo tenerlos en cuenta cuando voy a hacer eso, porque qué tal si yo me pongo a hacer un audiovisual y donde yo voy a trabajar no tengo cómo proyectarlo, ¿sí? No tengo cómo presentarlo. Entonces pues eso no es viable. Entonces mejor hago un rotafolio. ¿Sí? Entonces tengo que saber, de acuerdo a eso, pues qué es lo más adecuado que puedo realizar. ¿Ya? Estas son unas pautas que nos van a servir para trabajar entonces con los medios de comunicación. Y hay unas categorías de medios de comunicación. Unos medios tradicionales, audiovisuales, publicaciones escritas. Hay otros medios no tradicionales como los volantes, el perifoneo, las vallas, material pop. Y hay otros medios que se conocen como nuevos medios, que son las piezas de multimedia, software, redes, las aplicaciones, pero que ya no son tan nuevos, ¿no? Que les decían nuevos medios, ya no, ya son muy comunes hoy en día. Dentro de esos medios tradicionales, que se llaman también ATL, por su sigla en inglés, que es Above the Line o sobre la línea, son los medios audiovisuales, un ejemplo de estos. Que hoy en día, pues este tipo de piezas puede ser vista en múltiples dispositivos, computadores, en las tablets, en los teléfonos celulares, ¿no es cierto? O la televisión. Entonces, son medios también, la televisión, por ejemplo, son medios eh, de comunicación masivos, al igual que la radio. Entonces aquí están los de audio. La radio realmente llega a todos, pues digamos que al gran porcentaje de la población, ¿no es cierto? Eh, los medios sonoros auditivos como la radio permiten a los oyentes, en este caso mucha gente a veces analfabeta, que pueda tener acceso a unos documentos que de otra manera pueden ser inaccesibles para ellos, pero la radio permite compartir mucha información para mucha población. Y las publicaciones también. Entonces, por ejemplo, el periódico. El periódico es un medio masivo también de comunicación. En esta categoría en publicaciones pues incluyen también las revistas, los libros, los folletos. Aquí miramos pues como los pendones, ¿no es cierto? Los póster, los boletines, están afiches, folletos y las revistas. En los medios BTL o medios no tradicionales, que también esta sigla proviene del inglés de below the line o debajo de la línea, son medios que realmente es un medio de comunicación con una relación uno a uno, es más cercano. El receptor del mensaje y la distribución de esta no es tan masiva, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar el material, lo que decíamos, material pop. Ese material pop son aquellos más como publicitarios para, para dar a conocer una empresa, una entidad, para resaltar lo que hacen en ese sentido de su misión o de su visión. Por ejemplo, aquí vemos algunas camisetas de Corpo ICA, ¿se acuerdan? Corpoica, ahora Agrosavia. Los botones, los vasos, los tapiceros de Lica, de Corpo Nariño. Entonces, ese material de comunicación, porque muestra una identidad, ¿no es cierto? Trata de resaltar de que esa entidad se dedica a eso, esto es un medio. Están las vallas que por lo general las vallas nos dan información que uno las puede encontrar, por ejemplo, en la parte de turismo, cuando una valla le dice pues por dónde es el camino, qué especie es, entonces, o el mismo mapa puede señalar ahí de los puntos claves o estratégicos dentro de una zona. Están también pues el perifoneo pues que es un medio no tradicional, pero que sirve mucho para la comunicación, sobre todo todavía se encuentra en los municipios, en las veredas, en los corregimientos, que el perifoneo es muy importante para comunicar un tema específico. Y los volantes, ¿no es cierto? También encuentra dentro de esta categoría.
Y lo que hablábamos de los nuevos medios, que ya no son tan nuevos, ya son muy comunes, se refiere a los medios que usan las tecnologías digitales para su difusión. El uso continuo y fácil acceso a los computadores, el internet, todo esto ha modificado la forma como nos comunicamos y han ampliado de manera sorprendente el acceso y la producción de información. Aquí encontramos ejemplos, pues ustedes ya pueden y saben más que nadie que podemos encontrar muchos videos muy concretos, grandes, largos, cortos, esos videos que nos sirven para diferentes procesos, métodos, nos orientan en muchas cosas, ¿no es cierto? Pero también hay unas redes importantes de comunidad de asistencias técnicos agropecuarios, ya lo veíamos en la ley 1876 cuando se hablaba de esas redes, ¿no es cierto? Y se hablaba de las comunidades de asistentes técnicos que el INCATA pues brinda una información bien importante y actualizada, bueno, entre otras que se pueden utilizar. Y también, pues aquí es de resaltar las piezas multimedia, los libros virtuales, los cursos multimedia, los mensajes, ¿no es cierto? Presentaciones, PowerPoint que pueden ayudar a facilitar esa comunicación. Y hoy en día, pues lo que vemos y la tendencia es a usar mucho más las aplicaciones. Entonces, muchas aplicaciones que nos van a servir para conocer cómo es el clima, cómo está el clima, la dinámica del clima. También aplicaciones que nos van a servir para conocer cómo están los precios de los productos, la venta, cómo fluctúan esos precios en el mercado, pero también algunas otras que nos van a servir para identificar qué plagas, enfermedades se presentan en los cultivos, o también aplicaciones que hoy en día ya se están utilizando de acuerdo al color de los frutos, pues también ver grados fríos, ver la maduración de frutos. No sé si en este tema ustedes ya han conocido como algunas aplicaciones importantes como en su campo de acción dentro de la agroforestería. ¿De pronto alguien conoce algunas aplicaciones que sirvan para esto? Pues en sí de la agroforestería no, profe, pero sí algunas aplicaciones en donde se puede hacer colaboración con lo que es taxonomía de especies. Uh-huh. Miré otra también que es para la parte de insectos, toda la parte entomológica, y hay otra también para la parte fitosanitaria, donde se mira más o menos cómo identificar enfermedades, incluso ya hay para cómo tomarle la foto y entre varios discutir, más o menos así, profe. Uh-huh. Sí, muy bien. Profe, yo Cuenta. conozco una pues que sirve para agroforestería, que hace poquito la desarrolló Cenicafé con otras asociaciones, que se llama HabitApp, que es una aplicación que por medio de una fotografía ayuda a calcular el área de sombra aproximada de árboles, o sea, cuando es difícil la toma de estas medidas. Uh-huh. Sí. Miren que eso ayuda muchísimo y que cada vez pues, el uso de las aplicaciones se están convirtiendo en un apoyo, ¿no es cierto? En una herramienta porque facilita el trabajo que estamos haciendo. Entonces, esa es la tendencia y eso es a lo que nosotros también ya en este momento debemos apuntarle porque observamos que en el campo, sobre todo y en muchas partes, ya la mayoría de personas pues tienen en este momento celular y cada vez pues está llegando la conectividad también a distintos lugares. Entonces, esa es una tendencia que hay que seguirla considerando y teniendo en cuenta para lo que nosotros vamos a estructurar en estos procesos de extensión. Aquí miramos otra plataforma que se puede utilizar también y la pueden explorar, ustedes la pueden revisar. Siembra es el portal de información del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial. El sistema es una red que vincula a todos los actores que generan o que reciben información del sector agropecuario colombiano. Es bueno para que revisen. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud al respecto, la podemos ir aclarando.